¿Sabíais que hubo una guerra que empezó porque alguien robó un cubo? Sí, un cubo. De madera. No un cubo de Rubik ni un cubo de Minecraft. Un puñetero cubo para sacar agua de un pozo. La historia humana. Una sucesión de ideas terribles llevadas a cabo con mucho entusiasmo. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para descubrir las guerras más estúpidas, absurdas y WTF, porque, seamos sinceros, la gente de antes estaba fatal de la cabeza. En los próximos 12 minutos más o menos, vamos a destripar 10 conflictos. El formato va a ser sencillo y rápido. Os cuento el dato histórico, el chisme, la movida que pasó, y luego suelto un remate, os prometo. Después de esto, cualquier discusión en Twitter os parecerá un premio Nobel. Preparad las palomitas y poneos cómodos. Abrochaos los cinturones, que vamos a despegar hacia un pasado sin lógica. Desde guerras por pasteles hasta batallas por la campana más ruidosa del pueblo. Esto no es un libro de historia. Es un especial de comedia con espadas y armaduras. Vamos a darle caña. Chapter 1. Empezamos fuerte. Colem de la creme de las guerras idiotas. Nos vamos a la Italia del siglo XIV. Concretamente, a 1325. Dos ciudades, Bolonia y Módena, se llevaban a matar. Eran como el Madrid y el Barça de la época, pero con menos fair play y más catapultas. La tensión era máxima, cualquier excusa era buena para liarse a mamporros, y la excusa llegó, vaya que sí llegó. Unos soldados de Módena, en una incursión nocturna, se metieron en Bolonia y robaron un cubo de madera del pozo principal de la ciudad. No robaron oro. No robaron reliquias. No robaron a la hija del alcalde. Un cubo. El general de Módena volviendo a su campamento. Hombres, hemos logrado una victoria aplastante. Traemos un botín de valor incalculable. Y saca un cubo de madera mojado. La gente de Bolonia, claro, se lo tomó fatal. Humillación pública total. Era como si te roban el felpudo con el mensaje, hogar, dulce hogar. No podían permitirlo. Exigieron la devolución inmediata. Módena, en plan chulo, se negó, en rotundo, y así empezó la guerra del cubo de roble. No es broma. Bolonia reunió un ejército de 38.000 hombres, 32.000. Módena apenas juntó 7.000. La batalla de Zapolino fue de las más sangrientas de la Edad Media. Murieron miles de personas. ¿Y todo por qué? Por un objeto que hoy podrías comprar en un bazar chino por 3 euros. Al final, Módena ganó, humilló a Bolonia y se quedó con el cubo. Si vais hoy al Museo de Módena, allí sigue. El puñetero cubo de madera, expuesto en una vitrina como si fuera la Mona Lisa. Trofeo de guerra ridículo. Prueba de que la humanidad a veces moviliza ejércitos por un objeto doméstico. Es como si España declarara la guerra a Portugal por una paellera. La próxima vez que vuestro compañero robe un tupper, pensadlo. El verdadero casus belli. Los utensilios de cocina, la guerra del cubo, de madera, la prueba de que la gente se toma demasiado en serio lo de esto es la gota que colma el vaso. O en este caso, el cubo. Chapter 2. Si pensabais que lo del cubo era insuperable, esperad a oír esto. Nos movemos a México. Año 1838. El país era un caos, un auténtico sin Dios de golpes de estado y revueltas. En medio de todo este lío, había un pastelero francés llamado Monsieur Remontel, que tenía su negocio en Ciudad de México. Un día, unos oficiales mexicanos borrachos entraron en su pastelería. Se comieron todos los pasteles. Se fueron sin pagar destrozando el local. El típico simpa, pero a lo bestia. El señor Remontel, indignadísimo, se fue a quejar al gobierno mexicano. El gobierno, básicamente le dijo que se peinara. Remontel no era un cualquiera. Tenía contactos y elevó su queja al rey de Francia, Luis Felipe I. El rey buscaba excusas para meter mano a México y vio su oportunidad de oro. Han atacado la repostería francesa. Esto es un insulto a la nación. Francia exigió a México una indemnización de 600.000 pesos. Solo una pequeña parte era para el pastelero. El resto, daños a ciudadanos franceses. Y porque les dio la gana, México se negó a pagar. Francia
Mandó barcos de guerra. Bloquearon el puerto de Veracruz y empezaron a bombardear la ciudad. La cosa se puso seria. Hubo batallas, muertos, y Santana perdió una pierna. Todo por unos tipos con resaca que se pusieron finos a pasteles. La guerra duró meses hasta que los británicos mediaron. México aceptó pagar los 600,000 pesos. Monsieur Remontel recibió su dinero. La marina francesa se fue a casa. Cuidado con no dar propina al repartidor. Podríais iniciar un conflicto diplomático con Italia. La guerra de los pasteles. Casus belli con cobertura de chocolate y relleno de crema. Nada más peligroso que un chef cabreado. Chapter 3. Vale. Esta os sonará a muchos por Juego de Tronos, porque George R.R. Martin se fusiló la mitad de la trama de aquí, pero la historia real es casi más absurda. Nos vamos a la Inglaterra del siglo XV. Dos ramas de la misma familia, los Plantagenet, se pasaron 30 años dándose de palos por el trono. Lancaster, rosa roja. York, rosa blanca. De ahí el nombre. La Guerra de las Rosas. Todos eran primos de alguien que había sido rey. Enrique VI, Lancaster, estaba, por decirlo suavemente, un poco para allá. Crisis mentales. Catatónico meses. Imagínate gobernar cuando tu rey piensa que es una tetera. Ricardo de York. Si él no rige, igual rijo yo. Y se lió pardísima. Era un auténtico culebrón. Ahora gobierna uno. Pero le da un brote psicótico. El primo se autoproclama protector. El rey se recupera y lo echa. El primo reúne un ejército y lo captura. La reina, badass, libera al rey. Y así durante 30 años. Reyes que subían al trono, los mataban. Subía otro, lo exiliaban. Volvía. Un caos. Era una espiral de venganzas y traiciones que no tenía fin. Tú mataste a mi padre. Venganza familiar. La nobleza se masacró. Familias enteras desaparecieron. Y todo por un trono que, sinceramente, parecía agafado. Cada vez que alguien se sentaba en él, duraba menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Era una persecución dinástica tan enrevesada que los propios as a veces no sabrían ni por qué estaban luchando. Al final, poética solución. Enrique Tudor derrota al último York. Se casa con una princesa de York. Nace la Rosa Tudor. Básicamente, venga, casaos. Y dejad de dar por saco. La Guerra de las Rosas. Prueba de que las peores peleas son las de familia. Sobre todo si hay espadas y coronas de por medio. Chapter 4. La gente en la Edad Media era muy religiosa. Pero a veces esa religiosidad se les iba de las manos y se convertía en una especie de coleccionismo Pokémon de reliquias sagradas. Si tu ciudad tenía un hueso de un santo, eras la envidia del vecindario. Atraías peregrinos, atraías donaciones, atraías prestigio. Eras el que molaba. Y claro, cuando algo es valioso, la gente está dispuesta a pelear por ello. Y cuando digo pelear, me refiero a guerras en toda regla, por un trozo de fémur. Un ejemplo perfecto es la Guerra de los 8 Santos en Florencia, a finales del siglo XIV. Aunque el nombre suena épico, en realidad fue un conflicto entre la ciudad de Florencia y el Papa. El Papa quería poner sus narices y sus impuestos, y Florencia le dijo que ni de coña. El Papa excomulgó a toda la ciudad. Esto era un problemón. Sus almas teóricamente no irían al cielo. Florencia creó un comité de guerra de 8 miembros. Los Otto di Guardia. Pasaron a ser conocidos como los 8 Santos por defender la ciudad del demonio papal. Pequeñas ciudades y monasterios se declaraban la guerra por reliquias. Imagina 2 pueblos vecinos. Uno tiene el dedo meñique de San Pancracio. El otro no. Roban el dedo. Zasca. Guerra. Campesinos con horcas y antorchas. Campesinos con azadas y mala leche. Eran guerras a pequeña escala, pero con la misma ferocidad. Un monasterio en Francia podría pelear décadas por la auténtica espina. Cada uno decía que la suya era la verdadera. Y la única forma de resolverlo era a base de garrotazos. No había carbono 14. Pero sí muchos palos. Final. Era prestigio y, sobre todo, dinero. Una reliquia era una atracción turística. Una fuente de ingresos. Robar una reliquia era como robar la gallina de los huevos de oro.
Así que, la próxima vez que veas a dos frikis discutiendo en una convención sobre qué figura es más rara, piensa que antes eso era con huesos de santos y acababa en muerte. La guerra por las reliquias. El coleccionismo de Funko Pops, llevado al extremo medieval. Pienurcoscos. Si una guerra por un cubo os pareció el colmo, preparaos para bajar un escalón más en la escala de la estupidez humana. Vamos a hablar de conflictos rurales que empezaban por el robo de ganado. Y sí, a veces, el detonante de una guerra que duraba años y se cobraba vidas era, literalmente, un burro. Un simple y humilde burro. No era un burro especial, no hablaba como en Shrek ni nada. Un burro normal y corriente. Pero era, burro. Y eso, en un pueblo pequeño, es motivo suficiente para empezar una masacre. Imaginad la escena en un pueblo perdido de la Castilla medieval. Por ejemplo, dos pueblos vecinos. Villarrubia de abajo, Villaconejos de arriba, que se odian desde tiempos inmemoriales. Nadie sabe por qué, pero se odian. Un día, un granjero de Villaconejos se despierta, y su burro, Manolo, ha desaparecido. Siguiendo las huellas, descubre que el burro está en el establo de un tipo de Villarrubia. Va para allá a reclamarlo. Y el de Villarrubia le dice que ese burro es suyo, que se llama Paco, y que lo tiene desde potrillo. Ladrón. Mentiroso. Se lían a puñetazos. Los vecinos salen a ver qué pasa y toman partido. Los de Villarrubia siempre han sido unos chorizos. Y los de Villaconejos unos muertos de hambre. La cosa escala. Esa noche, los de Villaconejos queman un pajar. A la noche siguiente, los de Villarrubia envenenan el pozo, en menos de una semana. Tienes a los dos pueblos enteros, armados con lo que pillan, enfrentándose en el campo que hay entre ambos. Eran conflictos de baja intensidad, pero increíblemente crueles y persistentes. A veces se olvidaba la disputa original. El señor feudal a menudo pasaba del tema o incluso lo fomentaba. Eran guerras nacidas de el orgullo, la pobreza, el aburrimiento. En un mundo donde tu única posesión de valor era una vaca, un burro, que te lo robaran, era una ofensa capital, era un ataque directo a tu supervivencia y a tu honor. Y el honor, en esos tiempos, se defendía a palos, así que sí, un animal de carga podía ser el catalizador de años de violencia. La guerra del burro, demostrando que para iniciar un conflicto no hace falta un archiduque. A veces solo necesitas a un animal cabezota, y a dos dueños igual de cabezotas. Chapter 6. El mar, puente de vida, fuente de comercio, fuente de peleas absurdas. Si en tierra se peleaban por burros, en la costa se peleaban por peces, disputas por los derechos de pesca y por los peajes costeros. Imagina que eres un pescador, llevas toda tu vida pescando en una zona concreta, como tu padre y tu abuelo antes que tú, y de repente, llega el pueblo de al lado y te dice que esa zona ahora es suya y que si quieres pescar ahí, tienes que pagar. Un ejemplo clásico fueron las guerras del arenque, la Liga Hanseática y el Reino de Dinamarca. El arenque era el petróleo de la Edad Media. Los daneses controlaban el estrecho de Øresund y decidieron empezar a cobrar un peaje. Pagar por pasar, pagar por pescar. Pero si este mar es de todos, decían los comerciantes, pues ahora es mío, y si no pagas, mis barcos te hunden, respondía el rey de Dinamarca. Y así, durante décadas, hubo guerras navales, bloqueos y batallas por el control de las rutas del arenque. No luchaban por Dios ni por la gloria. Luchaban por el derecho a pescar y vender pescado salado. Es como si hoy hubiera una guerra entre Mercadona y Carrefour por el control de la sección de congelados. Pero no hace falta irse a grandes ligas. Entre pueblos vecinos de la costa cantábrica o mediterránea pasaba lo mismo. Disputas por caladeros, por el uso de un puerto, por impuestos sobre la sal. Cualquier cosa era motivo para sacar las barcas de guerra, que eran básicamente barcas de pesca con gente armada encima, y liarse a mamporros en alta mar. Eran conflictos que podían envenenar las relaciones entre comunidades durante generaciones. Así que, cuando penséis en batallas navales, no os imaginéis solo grandes galeones y piratas con parche en el ojo.
Imaginad también a dos grupos de pescadores tirándose redes y remos a la cabeza, porque unos han pescado demasiadas merluzas en la zona del otro. La guerra por los derechos de pesca, un conflicto que demuestra que el pescado es muy sano, pero pelearse por él puede ser mortal. La auténtica batalla de los gallos era en el mar, y los gallos eran pescados. Chapter 7. Ahora vamos con una de las grandes, la Guerra de los 100 años. El nombre ya es un meme en sí mismo. 100 años para una guerra. ¿Qué pasa? Luchaban solo los martes y los jueves. En realidad duró 116 años. Fue un conflicto larguísimo entre Inglaterra y Francia. Su motivo principal es tan medieval que duele. El rey de Inglaterra decía que él también era el rey de Francia porque su tatarabuela era francesa. Básicamente, una disputa de herencia a escala masiva que se fue completamente de las manos. Esta guerra no fue un conflicto constante. Eran periodos de batallas campales seguidos de décadas de tregua, paz, y luego, coño, que estábamos en guerra, desolvidaba. Los reyes cambiaban, las generaciones pasaban, y la gente nacía y moría sin haber conocido otra cosa que la guerra con el vecino. Imagina nacer, crecer, tener hijos, nietos y seguir diciéndoles. Por cierto, que seguimos en guerra con los ingleses. Que no se os olvide, la logística era un desastre cómico. Ejércitos meses cruzando Francia solo para llegar y descubrir que el enemigo ya se había ido a casa porque se había acabado la temporada de lucha. Caballeros, con armaduras pesadísimas, que se ahogaban en el barro antes de llegar a pegar un solo mandoble. Como pasó en la famosa batalla de Agincourt. Era una guerra de desgaste, pero no solo contra el enemigo, sino contra la paciencia y el sentido común, y en medio de todo, aparecen personajes increíbles como Juana de Arco, una campesina adolescente que dice que oye voces de Dios que le ordenan liderar al ejército francés. Y lo más loco, no es que ella lo dijera, es que le hicieron caso. Y funcionó. Les dio una inyección de moral que cambió el curso de la guerra. Esto te da una idea del nivel de desesperación que manejaban. Oye, ¿probamos a poner al mando a esta chica que habla con ángeles? Peor no nos puede ir. Al final, después de 116 años, miles de muertos y la ruina económica de ambos países, los ingleses fueron expulsados de Francia. ¿Y qué se consiguió? Pues, que todo volviera más o menos a como estaba al principio. Pero con todo el mundo mucho más pobre y cansado. La Guerra de los 100 años, el ejemplo perfecto de que empezar una tarea es fácil, lo difícil es saber cuándo parar. El proyecto de grupo que se te va de las manos y dura 5 generaciones. En la Edad Media, el sonido más importante de tu vida diaria era el de las campanas de la iglesia. Marcaban las horas, llamaban a misa, alertaban de incendios, alertaban de ataques. El campanario era el corazón sonoro del pueblo, y como todo lo importante, era motivo de conflicto. Guerras de campanarios, disputas entre parroquias, pueblos vecinos, incluso barrios de una misma ciudad, por ver quién tenía la campana más grande, la más ruidosa, o la que sonaba más bonita. Campanilismo en Italia. Orgullo local, llevado al extremo, nuestra campana suena más fuerte. Suena a chiste, pero era una rivalidad muy seria. Si un pueblo instalaba una campana nueva y más grande, era provocación. Una carrera armamentística, con bronce y badajos, empezaba con insultos de balcón a balcón. Callad ya esa chatarra. La vuestra suena a lata. Luego intentaban sabotear la campana del vecino. Jóvenes se colaban de noche para robar el badajo. Badajo. La pieza que golpea la campana. Dejar sin campana era la humillación definitiva. Era como cortarle el internet a toda una ciudad hoy en día. Y eso fallaba. Venía la violencia directa. Bandas armadas con palos y piedras se enfrentaban. Intervenía el señor feudal o el obispo, todo por una competición de decibelios. La versión medieval de poner la música a todo volumen para fastidiar al vecino. La guerra de los campanarios. Pelear por ver quién hace más ruido. La historia más vieja del mundo. Muchas grandes guerras de la historia empezaron por motivos aparentemente pequeños que fueron escalando sin control, pero a veces el origen es literalmente una pelea de bar, una discusión acalorada,
Un par de jarras de vino de más, un insulto a la madre de alguien y lo que empieza como una trifulca de taberna acaba convirtiéndose en una rebelión o una pequeña guerra civil. Es el efecto bola de nieve aplicado a la violencia. Un buen ejemplo son las constantes revueltas y motines populares. Jack Ries, en Francia. Rebellion, de Wat Tyler, en Inglaterra. A menudo, el detonante era algo concreto y local. Un nuevo impuesto abusivo, la arrogancia de un señor local. Una mala cosecha que llevaba a la gente al límite. La mecha se prendía en el lugar más común. La plaza del mercado. La taberna, donde la gente se reunía, se quejaba y se calentaba mutuamente la cabeza. Un recaudador de impuestos entra en una taberna y exige un pago injusto a un campesino. El campesino se niega. El recaudador se pone violento. El resto salta en defensa. Le dan una paliza. La noticia corre como la pólvora. En tal pueblo se han negado a pagar. Otros pueblos, inspirados, hacen lo mismo. El señor feudal manda soldados. Los campesinos organizados les plantan cara. De repente, miles de personas en armas. No tenían Twitter. Su forma de hacerse virales era quemando el castillo. Demuestra lo difícil que es parar la ira colectiva. Nunca subestimes el poder de un grupo de gente cabreada. La rebelión del trueno. La prueba de que el camino de la pelea de bar a la guerra abierta es mucho más corto de lo que parece. Para terminar este glorioso repaso a la estupidez bélica, vamos con las guerras por símbolos. No por territorio útil, ni por recursos, sino por cosas puramente simbólicas. Estandartes, estatuas, mojones. Sí, ha habido guerras por mover una piedra unos metros. Imagina dos señoríos feudales que comparten una frontera. La frontera no es una línea clara. Piedras grandes, árboles viejos, arroyos. El señor A, sintiéndose un poco avaricioso, decide que sus tierras necesitan ser un poquito más grandes. Por la noche, manda a sus siervos a mover los mojones unos 50 metros dentro del territorio del señor B. Cree que nadie se dará cuenta, pero el señor B, que conoce su tierra como la palma de su mano, se da cuenta al día siguiente. Pero qué cojones, ayer este roble estaba en mi tierra, y hoy está en la del vecino. El señor A se hace el loco. La piedra siempre ha estado ahí. Debes de tener mala memoria. La discusión se calienta. El honor está en juego. Otro tipo de conflicto simbólico era el robo de estandartes en la batalla. Capturar el estandarte del enemigo era la victoria moral definitiva. Era como marcarle un gol al equipo rival y celebrarlo haciendo su celebración, delante de su afición. Los ejércitos tenían unidades enteras dedicadas a proteger su propio estandarte y a intentar capturar el del contrario. Se libraban batallas sangrientísimas alrededor de un simple trozo de tela con un dibujo. Estos conflictos nos enseñan que para los seres humanos, los símbolos son increíblemente importantes. Un trozo de tela, una estatua, una piedra. Y estamos dispuestos a defender esos símbolos con una ferocidad que desafía toda lógica. Así que la próxima vez que veas una discusión en Internet sobre una bandera o el nombre de una calle, recuerda que en el pasado, esa misma discusión se resolvía con espadas. La guerra por los símbolos, porque a veces nos importa más una señal que el camino que señala. Y hasta aquí nuestro viaje por el Museo de los Horrores Bélicos. Hemos visto que la humanidad es capaz de empezar una guerra por un cubo, unos pasteles. Si tu rosa es más bonita que la mía, un hueso de santo, burro llamado Manolo. Espero que os haya quedado claro que nuestros antepasados, además de construir catedrales impresionantes, también tenían una capacidad infinita para tomar decisiones catastróficamente estúpidas. El formato ha sido este. Dato histórico, pon las punchline, para que la historia entre con humor. Al final, todas estas historias, por muy graciosas que parezcan ahora, nos recuerdan que el orgullo, la avaricia, la cabezonería han causado más muertes que casi cualquier otra cosa. Quizás la lección es que deberíamos tomarnos las cosas con un poco más de calma y, sobre todo, aprender a compartir nuestros cubos, pasteles y burros. O al menos, no declarar una guerra si el vecino te roba el wifi. Aunque eso sí que es casi un casus belli en el siglo XXI. En fin, espero que os hayáis reído y hayáis aprendido algo, que es de lo que se trata. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like,
Suscríbete para no perderte más locuras históricas. Y comenta abajo, ¿cuál de estas guerras te ha parecido la más absurda de todas? Yo voto por la del cubo. Es que es insuperable. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo video. Agur.